anciano negro arrestado por vagancia, y el sorprendente giro que cambió todo. El eco de sirenas rompió la quietud del barrio de La Esperanza, donde la realidad gritaba con cada golpe de calor sobre el asfalto. Don Ramiro, un anciano de piel oscura y ojos profundos, había sido arrastrado por la policía, acusado de vagancia. Los murmullos se alzaron entre los vecinos. Para muchos, aquello no era más que un otro día del ciclo de injusticias. Pero para su hija, Carla, abogada recién graduada y con un futuro prometedor, el mundo se desplomaba. ¿Cómo podía ser esto justo?, se preguntaba. El aire se le hacía espeso y su mente una tormenta de emociones. Frente a su escritorio, las leyes resbalaban bajo su mano. No era solo un caso más, era su padre, el mismo hombre que había llenado su infancia de cuentos sobre sueños imposibles y luchas conquistadas. La rabia ardía en su pecho, mientras un dilema moría de pie frente a ella: la familia contra la carrera, el amor contra la ambición. La presión crecía, la expectativa parecía apretarle el pecho. No podía dejar que su padre fuera solamente otro dato en la estadística oscura de su barrio. El juicio se acercaba, y Carla sentía el frío de la ansiedad recorrer su espalda. En la sala del tribunal, la mirada de don Ramiro la atravesaba, un peso pesado que desafió su determinación. La voz de su jefe resonaba en su mente: haz lo que debes y verás cómo tu carrera florece. Pero su padre, su faro, no era una pieza de ajedrez en su camino al éxito. Su vida había sido una lucha constante por la dignidad, y ahora, a un paso de ver su legado triturado, Carla luchaba con el deseo de pelear por la verdad. Mientras revisaba las historias de don Ramiro, el calor de la esperanza se colaba en cada rincón de su memoria. Historias de resistencia, de chicos que salían del barrio porque él había luchado por ellos. Los relatos desgastados del anciano resonaban con una esperanza cruda. No era solo un hombre en la calle, era un guerrero que reconocía el valor de la educación. Pero la duda persiguió a Carla en cada descanso del trabajo. Esos ecos de su infancia se sentían lejanos, amenazados por la inminente decisión que tendría que tomar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que el día del juicio llegaba, Carla veía los recuerdos como sombras afiladas. La angustia la envolvía, un corazón dividido entre la familia y la carrera. La presión de lo que significaba su lucha personal se intensificaba. En ese mar de incertidumbre, se sentía pequeña. ¿Qué pasaría si el sistema no escuchaba? ¿Y si su voz, en lugar de vencer, lo condenaba aún más? Todo en su interior coreaba por justicia, pero los miedos se arremolinaban en su mente. ¿Y si perdía su lucha por su padre y también su puesto en la firma? La desolación acechaba, listo para tragarse su determinación en un instante. La sala del tribunal vibraba con un silencio casi tangible, mientras la jueza se detenía con un gesto profundo que parecía abrumar el aire. La balanza de la justicia pendía, y con ella el futuro de don Ramiro y de su hija. En el instante previo a la decisión, Carla respiró hondo. El dilema estaba apremiante, y entre la lucha de su padre y su propia ambición, todo aquello había llevado su vida a este crítico momento. La decisión de la jueza resonó en el aire, como un eco que parecía no tener fin. No culpable. El alivio estalló en Carla, pero no sin un regusto agridulce. Su padre estaba libre, pero ¿a qué costo? La mirada de don Ramiro revelaba una mezcla de orgullo y temor, como si supiera que la lucha apenas comenzaba. En las semanas siguientes, Carla se sumergió en el caso con una intensidad renovada. El tiempo que pasaba en la oficina parecía un sueño febril, impersonal y frío, en contraposición a la calidez del hogar que había construido con su padre. Esa dichosa libertad, aunque temporal, era un recordatorio de que las injusticias podían rebatirse.
En lugar de resignarse, decidieron convertir la experiencia en testimonio. Las historias de don Ramiro, el viejo luchador de la esperanza, necesitaban ser contadas. Cada noche, después de cenar, acudían a su pequeño comedor, donde él le relataba anécdotas de los jóvenes del barrio que gracias a su influencia se habían atrevido a soñar. «Estás lista para esto, hija. No dudes de ti misma», le decía mientras ella anotaba cada palabra en su cuaderno. La transformación de estos relatos en un proyecto visual, un documental que resaltara la dignidad de su padre y de la comunidad, comenzaba a tomar forma en la mente de Carla. Esta era una oportunidad no solo para visibilizar las luchas de su padre, sino también para encontrar su propia voz. Sin embargo, había sombras en su ideación. La firma donde trabajaba comenzó a preguntar por su compromiso y dedicación. Los plazos de entrega se hacían más rígidos y la competencia feroz también. Un compañero, un tipo carismático llamado Julián, no perdía la oportunidad de insinuar que estaba perdiendo tiempo en sus proyectos personales. «Tiendes a perderte en el idealismo, Carla. Esto es el mundo real. ¿Realmente estás lista para arriesgar tu carrera por un documental?», cuestionaba con una sonrisa que pretendía ser indiscreta. Las palabras de Julián resonaban en sus pensamientos, como un tambor que recordaba que las decisiones que tomara hoy podrían determinar el resto de su vida. Carla comenzó a sentir una presión diferente, una que no solo provenía del trabajo, sino de sus propias inseguridades. Cuando sus amigos del colegio la preguntaban si estaba bajo mucha presión, solía sonreír con la certeza de que sí podría cumplir. Pero en ese momento se daba cuenta de que había luchas internas que no siempre se exponían al mundo. ¿Era el camino del documental una desviación peligrosa? ¿Y si resultaba que su padre tenía razón y su historia podía realmente cambiar algo? La incertidumbre se convirtió en un compañero constante y por primera vez en su vida se vio obligada a confrontar las expectativas que le había impuesto. El juicio había alejado la niebla de su mente, pero los ecos de la duda la seguían persiguiendo. Desde su ventana, Carla observaba a los jóvenes que pasaban, riendo y compartiendo, y sintió un llamado profundo. El deber de ser portavoz de aquellas vidas que, como la de su padre, tenían un valor inmenso pero eran ignoradas. Finalmente, una noche, mientras su padre dormía, levantó su teléfono y empezó a grabar un mensaje. «Este es solo el comienzo», se dijo mientras hablaba. Era un acto personal, un compromiso a sí misma. Esa decisión comenzaría a definir quién era, no solo como abogada, sino como hija y narradora de historias. Esa madrugada, cuando Carla se recostó, una idea brillante empezó a brotar en su mente. Había llegado el momento de formar equipo con don Ramiro. Con su sabiduría y su historia, juntos podrían dar forma a un legado que trascendiera. Pero también era el momento de enfrentar a Julián. Había llegado el instante de demostrar que su padre no era solo una estadística, era un símbolo. Esa confrontación, inevitable, comenzaba a dibujarse en el horizonte, y Carla sintió el cosquilleo de la anticipación. La lucha por su carrera y la búsqueda de su voz personal estaban a punto de entrelazarse de maneras que nunca había imaginado. ¿Sería capaz de enfrentar a su compañero? ¿De desmantelar los prejuicios y demostrar que su camino era el correcto? La pregunta latía con fuerza en su pecho mientras se preparaba para dar el siguiente paso. El día de la reunión con el equipo jurídico se aproximaba y Carla sintió cómo la presión crecía a cada instante. Cada mañana se despertaba con la resolución de luchar, pero a medida que las horas avanzaban, la incertidumbre la envolvía como un manto pesado. La mirada de Julián regresaba a su mente como un eco de advertencia. «Esto es el mundo real». Esas palabras resonaban en su interior, pero también despertaban en ella una rabia silenciosa. ¿Por qué el mundo real debía ser un espacio donde los ideales se aplastan? Con cada café que tomaba decisiones. Unas en el trabajo, donde debía dar respuesta a las exigencias de sus jefes, y otras de carácter más personal que metían a su corazón en el ring del desafío. Sabía que dar ese paso hacia el documental representaba la entrada a un mundo desconocido, donde la búsqueda de la verdad podía ofender a muchos y al mismo tiempo liberarla. Un par de noches después, mientras el silencio de la casa se llenaba de recuerdos familiares, Carla se sentó con su padre.
Hablaron por horas. Don Ramiro compartió el eco de su juventud, sus luchas contra la opresión y cómo la suya tan lejos estaba dispuesta a llegar. La noche anterior a la presentación sería clave. Sandra, su socia, la instó a reconsiderar sus opciones, sugiriéndole que se concentrara únicamente en su trabajo. «No quiero verte caer, Carla», le decía con preocupación. Carla, aunque lo entendía, no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de algo significativo. Esa noche, mientras ensayaba el lanzamiento de su proyecto, el miedo volvía a asomarse, pero esta vez lo contempló con firmeza. La presentación prometía ser un campo de batalla. Cuando escuchó risas despreciativas desde su punto de vista, la ira y la determinación brotaron a la par. ¿Perdería su trabajo por querer contar una historia que merecía ser conocida? Las decisiones que tomaría en las próximas horas definirían no solo su carrera, sino también su futuro. Mientras se sentaba en su escritorio en la oficina, su mente giraba en torno a frases sentenciosas. «Esto es el mundo real, Julián, y estoy lista para ser parte de él». La próxima mañana revelaría si su voz sería escuchada o silenciada. Un nuevo giro estaba a punto de manifestarse, y con él, Carla sabía que la confrontación no solo sería profesional, sino profundamente personal. La lucha por su destino estaba más viva que nunca. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defenderlo? El día de la presentación comenzó como una balanza en la que cada momento pesaba más que el anterior. Carla repitió su discurso interna y externa, tratando de estabilizar su discurso con palabras que consolidaran su propósito. Mientras se asentaba en su escritorio, la vibración de su teléfono la sacudió. Era un mensaje de su padre. «Recuerda, hija, a veces las historias se cuentan con más pasión que con pruebas». Esa simple frase encendió en ella una llama de desafío. Si había algo que había realmente aprendido de su padre, era que las verdades más profundas a menudo son las más difíciles de contar. La sala de conferencias, fría y pulcra, se sentía como un campo de batalla. La decoración corporativa no podía esconder la tensión que flotaba en el aire. Carla respiró hondo antes de cruzar la puerta, sintiendo los ojos de sus colegas y superiores como una carga. La figura familiar de Julián estaba en la primera fila. Se sentía una mezcla de confianza y vulnerabilidad, como una cuerda que se estira hasta el límite. Al iniciar la presentación, se sintió como si el tiempo se moviera de manera anticipada. Mostró un breve clip del testimonio de su padre, esperando que las palabras y la historia de don Ramiro capturaran la atención de la sala. La proyección de la vida de un hombre, su historia y su lucha era un acto de valentía. Sin embargo, la reacción inmediata fue un murmullo de sarcasmo. La risa burlona de una de sus supervisoras hizo que su sangre hirviera. «¿Así que esto es lo que haces en tu tiempo libre, Carla? ¿Filmar a los desamparados?», lanzó una de las voces más influyentes del equipo, con una sonrisa entre dientes. En ese instante, varias miradas evaluativas se posaron sobre ella, esperando que su respuesta fuera la que ellos anticipaban, la defensiva, la de renunciar. Pero Carla no se iba a dejar intimidar. Estas historias son de personas que han sido despreciadas y que, como todos nosotros, merecen ser escuchadas, replicó con firmeza. A veces, la verdad no es reconocida en su momento. Puede que no sirva para todos, pero puede iluminar a quienes, por años, han vivido en sombras. Ese momento marcó un cambio en la sala. Ella estaba desnudando su alma, exponiendo su compromiso con su proyecto y sus valores, y la incomodidad de sus colegas se hizo palpable. Julián la miraba, un leve gesto de aprobación asomando en su rostro. La audacia de Carla empezaba a ganar fuerza, y en su interior una revelación comenzó a florecer. Había más en juego que su carrera, había una parte de su identidad que requería ser defendida. Los minutos que siguieron se sintieron como eternidades. La sala estaba cargada de expectativas y su confianza parecía ir en aumento. Cada palabra resonaba, cada argumento se convertía en un escalón hacia su afirmación personal. Desarrollar el concepto del documental no era solo sobre su padre, era una validación de todo el sufrimiento que su familia había llevado en sus espaldas y la dignidad que merecían. Cuando finalmente concluyó, un silencio pesado llenó el espacio. Los aplausos no vinieron seguidos, pero un par de rostros mostraban una aceptación incómoda.
Sintiéndose invadida por una mezcla de esperanzas y temores, esperó que las preguntas surgieran. Sin embargo, un dilema se cernía. La charla se tornó a las métricas del rendimiento en el trabajo y el enfoque esperado del equipo. La siguiente intervención de su jefa tuvo el peso de un golpe. Entiendo tu pasión, Carla, pero esta empresa no apoya iniciativas que no garanticen resultados. Esta no es una discusión sobre la calidad de tu trabajo, sino sobre su viabilidad, comentó la jefa, como un sutil recordatorio de la realidad que enfrentaba. Carla sintió como una ola de frustración la invadía. ¿Estaba a punto de perderlo todo por defender su verdad? La reflexión de su padre regresó a su mente, y antes de que pudiera enfriarse, se llenó de determinación. Ella no solo luchaba por un proyecto, luchaba por su voz y su valor como profesional. Cuando la reunión terminó, la presión de lo que había puesto a prueba su fe en sí misma se transformó en una adrenalina liberadora. Anhelaba más que la validación de su entorno, quería dejar una huella. Durante días había temido perder su trabajo, pero en lugar de eso, la posibilidad de salir del laberinto laboral se tornaba clara. ¿Qué tiene ella realmente que perder si habla desde el corazón? Antes de abandonarla, se atrevió a hablar con Julián a solas. ¿Qué piensas? Lo hice, me expuse, le dijo, su voz ligeramente temblorosa. Él la miró con seriedad. Lo hiciste, y eso es valioso. Tal vez esta es solo la primera batalla, Carla, pero hay muchas más por venir. Con esa afirmación, el interés encendido en su mirada la empujó a un abismo. Había algo más profundo en su lucha personal, una antagonista aún mayor, y su camino parecía apenas comenzar. La decisión que tomaría en su siguiente paso, lejos del despacho, con su documental en proceso, podía iniciar un cambio que jamás imaginó. Pero la pregunta que quedaba resuelta era, ¿este sería su verdadero inicio? ¿O estaba destinada a enfrentar desafíos aún mayores que la indiferencia corporativa? El regreso de Carla a su escritorio fue una travesía complicada. Las palabras de Julián retumbaban en su mente, pero no eran suficientes para calmar la tormenta de dudas que la zarandeaba. La reunión había sido solo un enfrentamiento inicial, pero la amenaza de pérdida siempre estaba latente. Mientras caminaba por el pasillo, sentía que cada paso la acercaba más a una línea que no estaba dispuesta a cruzar, aunque nunca fue consciente del verdadero significado de ese ejercicio de resistencia. En las horas siguientes, la atmósfera de la oficina parecía pesada. Las sonrisas eran escasas, los murmullos más bien una colección de comentarios desinteresados. Ya no podía ignorar que su valentía había dejado huellas visibles. Su proyecto, que una vez parecía ser solo una iniciativa personal, empezó a transformarse en un símbolo de desafío. Las palabras de su jefa aún resonaban en su cabeza, como un eco insistente que planteaba un dilema central. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su verdad? Decidida a no dejar que ese dilema la paralizara, Carla tomó la decisión de dar un paso adelante. Se sentó con su laptop y comenzó a investigar sobre su tema con más profundidad, buscando ejemplos de documentales exitosos que hubieran abordado la lucha de personas desfavorecidas. Descubrió historias no solo de éxito, sino también de dolor y sacrificio. Tal vez su documental podía ser parte de una conversación más grande, no solo una lucha personal, sino una revelación cultural. A medida que llenaba el lienzo digital con ideas, se encontró con un reciente documental que había capturado la atención del público. Sus creadores habían enfrentado desafíos similares, y su éxito había sido impulsado por la narrativa del sufrimiento humano. Este descubrimiento la llenó de renovada energía. Quizás su enfoque no debería ser solo una lucha contra la apatía en su entorno laboral, sino también un intento de llegar al corazón de los que más necesitaban ser escuchados. Este nuevo marco daba sentido a su proyecto, y su objetivo se definitizó: no solo documentar, sino empoderar la voz de su padre y otros como él. Sin embargo, mientras ella comenzaba esta nueva fase de desarrollo, los obstáculos seguían agazapados. El café de la planta baja se convirtió en un refugio de ideas donde se generaban más preguntas que respuestas.
Un día se sentó con un par de colegas que parecían más receptivos a la conversación. Quería saber si la historia de su padre resonaba en ellos. Al inicio, la discusión era cautelosa, pero a medida que compartía sus pensamientos, el interés se fue intensificando. Y si quieres que esto sea más que un mero documental, aquí hay una oportunidad para trabajar en algo que realmente importe, sugirió uno de ellos. Esa chispa encendió aún más sus ganas, pero al mismo tiempo sintió las miradas de otros compañeros que seguían considerándola una idealista. ¿Estaba lista para llevar su verdad más allá de su burbuja laboral? Los días pasaban, y desde entonces Carla se debatía entre el deseo de avanzar y el miedo a ser marginada. Ella misma era un nuevo documento en progreso, descubriendo capacidades que no sabía poseer. Su determinación crecía con cada conversación, con cada idea que se tejía a su alrededor. Pronto tenía que decidir si lanzarse a un océano de posibilidades o permanecer en la seguridad de lo conocido. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, un mensaje de Julián iluminó su pantalla. He estado pensando en tu proyecto. ¿Por qué no lo llevas a la comunidad? Hay personas que querrían escuchar la historia de tu padre. Esa simple idea la hizo cuestionar su enfoque. La voz de su padre había sido su principio. ¿Podría convertirse en el corazón de un movimiento más amplio? Con el corazón palpitante, se dio cuenta de que no podía volver a la rutina anterior. Crear un documental se había transformado en una búsqueda de significado, pero habitaba en el dilema de compartir su verdad con el mundo. ¿Podía dejar su seguridad en la oficina atrás y abrazar una misión que podría cambiar vidas? Esa pregunta quedó suspendida en el aire mientras la hoja en blanco de su vida profesional empezaba a llenarse de un nuevo significado. La esencia de su viaje estaba a punto de revelarse. Sin embargo, ese nuevo camino venía con un precio. Su decisión podría costarle no solo su trabajo, sino también la percepción que otros tenían de ella. Estaba decidida a dar el salto, pero con cada impulso quedaba más consciente de que una elección así no sería fácil. ¿Estaba dispuesta a enfrentar las repercusiones? Lo que se avecinaba, en última instancia, sería una prueba de su resiliencia personal y profesional. Ella debía ser clara en su compromiso, porque en la búsqueda de compartir una historia, a menudo se pierde más de lo que se puede imaginar. El primer paso hacia lo desconocido se presentó como un desafío monumental. Carla lo sintió en la profundidad de su ser, como si cada célula de su cuerpo le susurrara que dar ese salto podría ser tanto liberador como devastador. La idea de interactuar con aquellos que alguna vez consideró fuera de su alcance la llenó de ansiedad. ¿Cómo podría abordar algo tan personal sin desbordar la vulnerabilidad que había tratado de mantener a raya durante años? Al día siguiente, se armó de valor y preparó un breve guión para abordar su proyecto. Se sentó frente a un espejo en su casa, practicando su discurso. Su temática se enfocaría en aquellos que, como su padre, habían sido olvidados por la sociedad, y esta conexión la impulsaba. No era solo su historia, era la historia compartida de muchos. La determinación comenzó a surgir en su pecho, transformando la ansiedad en un fuego interno. El primer paso práctico fue contactar a Julián. La idea de reunir a un selecto grupo de personas dispuestas a escucharla la aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Sabía que no todos estarían a favor y podría enfrentarse a críticas más feroces que las antiguas miradas de desdén que había recibido en la oficina. Sin embargo, la posibilidad de compartir no solo por ello la motivaba aún más. Mientras componía el email, revisó su propio proceso de crecimiento. ¿Cuántas veces había dudado de su valía y de sus capacidades? La lucha interna era palpable, pero entendió que estaba en un punto de inflexión, el momento en que los miedos personales se convierten en el combustible de su poder personal. Apenas apretó el botón de enviar, sintió una mezcla de alivio y temor. Ya no había vuelta atrás. En las horas que siguieron, su mente rebosaba de planes. Una presentación, una proyección, una discusión. Todo se iba organizando en su cabeza como un rompecabezas que comenzaba a cobrar sentido. Con cada idea que anotaba, crecía en ella la sensación de que lo que una vez fue un simple proyecto se estaba convirtiendo en un vehículo para un cambio real.
pero con cada chispa de entusiasmo acechaba la sombra de sus inseguridades. ¿Podría hacer frente a las reacciones? Solo habían pasado un par de días cuando recibía la respuesta de Julián. Me parece una gran idea, pero deberías considerar cuál será el impacto. ¿Cuántos de tus colegas estarían dispuestos a abrirse a compartir sus experiencias también? Esa pregunta la dejó en un estado de contemplación. La carga del cambio no podía recaer únicamente en sus hombros. Era un trabajo en conjunto, pero ¿estaban los demás dispuestos a dejar a un lado su escepticismo para unirse a ella? Durante las noches, cuando el silencio llenaba su apartamento, Carla se encontró reflexionando sobre la importancia de la comunidad en su viaje. ¿Cómo podría invitar a otros a participar si ella misma se veía como una intrusa en su propio entorno profesional? A pesar de su creciente confianza al abrazar su verdad, la idea de solicitar apoyo a sus compañeros de oficina se sentía paralizante. Unos días más tarde, tomó la decisión de darle forma a su visión. Agendó una reunión informal después del trabajo y comenzó a invitar a su círculo más cercano. En su rostro se dibujaba la mezcla de emoción y nerviosismo, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba en un camino que representaba su autenticidad. La idea de contar la historia de su padre pasaba a ser un acto de valentía, un testimonio del sufrimiento y la resistencia. Sin embargo, el día de la reunión llegó con una carga inesperada. El momento justo antes de entrar, escuchó a un grupo de compañeros criticando su reciente decisión de involucrarse en algo que parecía una locura. «¿Desde cuándo somos activistas? Es un riesgo innecesario», se oía decir a uno de ellos. Las palabras penetraron su mente como dardos, provocando una tormenta de dudas. Al dar el primer paso hacia su oportunidad de compartir, la vulnerabilidad se intensificó. Estaba a punto de enfrentarse a sus miedos más profundos, el del rechazo. Sabía que no solo se jugaba un proyecto, sino su identidad profesional. En ese instante, la pregunta de si había hecho lo correcto volvió a surgir. ¿Podría realmente cambiar algo o sus esfuerzos serían en vano? El aire enrarecido de la oficina se percibía, pero Carla, decidida, cruzó el umbral, lista para desatar su verdad al mundo. Sin embargo, cuando llegó al centro del pequeño grupo, vio algo que le causó escalofríos. Una mirada conocida entre la multitud reconocía a su padre, convocando recuerdos que la desconcentraron. En ese instante, lo que había comenzado como un esfuerzo individual se transformó en un dilema colectivo, un retador encuentro del que no podría escapar tan fácilmente. ¿Qué secretos oscuros contenía esa mirada? ¿Y qué revelaciones surgirían de este nuevo capítulo? El murmullo en la sala se desvaneció, cuando los ojos de Carla se encontraron con los de su padre. La confusión y la angustia se agolpaban en su pecho, y de repente, la sala no era solo un lugar de trabajo, sino un escenario en el que se desarrollaba una historia de desencuentros y silencios acumulados. La mirada de él provocó que sus miedos personales se intensificaran, un eco de lo que siempre había preferido ignorar. ¿Era posible que su participación en este proyecto estuviera ligada a las esperanzas y pesares de un pasado compartido que había decidido enterrar? Las palabras que había ensayado durante días fluyeron por su mente, pero ahora se sentían vacías, incapaces de atravesar la muralla emocional que la confrontaba. Ella había imaginado este momento como un acto de valentía, un llamado a la reflexión sobre el sufrimiento de los olvidados, pero en cambio, estaba sintiendo el peso de la traición hacia su propia historia familiar. Había llegado el momento de desentrañar lo que había estado escondido, pero ¿estaba preparada para ello? Mientras sus compañeros comenzaban a murmurar, ella cerró los ojos por un instante, tomando aire. Se aferró a la idea de que el camino hacia la verdad también sería el camino hacia su liberación. Decidida, comenzó a hablar, pero su voz temblaba como una hoja al viento. Hoy no solo quiero hablarles de la injusticia que sufren aquellos olvidados, sino también de cómo esas injusticias han tocado mis propias raíces, pronunció con más firmeza de la que sentía dentro. A medida que el discurso avanzaba, la tensión en el ambiente se hacía palpable. Cada frase estaba impregnada de sus vivencias, y de una verdad que tenía miedo de compartir. Con cada historia, invocaba una parte no solo de su pasado, sino del de todos los presentes, una conexión que iba más allá de la profesionalidad. Sin embargo, cada mirada escéptica que se cruzaba con la suya la llenaba de incertidumbre. La angustia no se disipaba. Carla buscó la mirada de su padre, que permanecía en la misma posición,
la expresión de su rostro un enigma. ¿Apoyo o reproche? La ambigüedad de esa mirada se convertía en un peso aún mayor. Las dudas que había sentido sobre su valía resurgieron con fuerza, con cada segunda en esa sala tan cargada. ¿Qué pasaría si su historia no era suficiente? Si el riesgo que estaba tomando la llevara solo a la burla y al desprecio. Fue entonces que una voz interrumpió su flujo de pensamientos. ¿Por qué no estás en tu puesto, Carla? Todo esto suena muy emocional para el entorno de trabajo, comentó un colega, provocando una reacción instantánea en el subconsciente colectivo. Un nuevo eco de risas acompañadas de miradas furtivas la asaltó, y el humo que había empezado a disiparse se convirtió nuevamente en un nublado denso. Pero ahí estaba su padre, todavía contemplativo. Algo en su expresión le hizo recordar el sacrificio que él había hecho por su familia, las historias de resistencia que ella había aprendido. Recordó que su historia no era solo suya, sino de todos los que alguna vez se sintieron despojados. Un destello de determinación brilló dentro de ella. Sin rodeos, hizo a un lado las críticas, y en su lugar resonó una semblanza de esperanza y desafío. Vagancia no es una característica, es una consecuencia de la marginación, exclamó Carla. El silencio denso pareció quebrarse, y sintió que algo dentro de ella se alineaba. Lo que comenzó como un acto de vulnerabilidad estaba siendo transformado en un acto de resistencia. Ella se detuvo, mirando a su padre que ahora la observaba con más intensidad. Él era su eslabón, y en esa conexión cruda surgió una nueva pregunta. ¿Qué más había en el corazón de su padre que había estado tan profundamente oculto? La incertidumbre de la respuesta la llenaba de adrenalina y un desafío renovado. Al final de la reunión no había aplausos, pero tampoco desdén. Los murmullos se mantenían en un nivel bajo, y Carla sintió que había logrado al menos abrir un compás de posibilidades. Sin embargo, se dio cuenta de que aún quedaba un laberinto por recorrer. Las inseguridades persistían, y su viaje estaba lejos de terminar. Cuando se giró para marcharse, atrapada por una mezcla de sentimientos, una mirada distante de su padre le dejó caer un destello de revelación. En su mente, la imagen de aquel hombre que había conocido como niño adquirió nuevas dimensiones. ¿Qué secretos guardaba su vida? ¿Cómo podrían esos secretos transformarse en parte de su propio relato y, de paso, del relato de aquellos que había decidido defender? El eco de su propia voz resonaba en su mente, una inquietante pero necesaria introspección. Lo que estaba en juego no era solo su confianza, sino también una historia familiar esperando ser narrada. Esa noche, al contemplar el vacío de su habitación, la pregunta persistía vibrante. ¿Se atrevería a desenterrar más de lo que había estado dispuesta a compartir? Carla se despertó con un nudo en el estómago. Las palabras de la reunión resonaban en su cabeza como un eco persistente. Cada fragmento de su discurso se entrelazaba con la mirada de su padre. Se había adentrado en un territorio desconocido, empujando las fronteras de su propia historia personal. La vulnerabilidad que había mostrado ese día era una apertura, pero también un desafío. La cuestión no era solo qué había revelado, sino qué estaba dispuesta a descubrir. Mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día, el espejo reflejaba más que su imagen. Era el testimonio del viaje que había comenzado a emprender, una tela en la que empezaba a abordar su destino a través de la resiliencia. Sin embargo, el miedo seguía acechando, una sombra silenciosa que la empujaba a cuestionar si valdría la pena seguir adelante. Cada paso en su carrera profesional parecía un eco de la batalla interna que libraba. En la oficina, la atmósfera había cambiado ligeramente. Algunos compañeros la miraban con curiosidad, otros con sospecha. Sin embargo, había quienes, aunque no lo dijeran abiertamente, parecían haber sentido el impacto de su discurso. A pesar de la incomodidad, algo en el aire había cambiado, una pequeña apertura en la rigidez del lugar, como si su franqueza hubiera comenzado a resquebrajar el hielo. Se sentó en su escritorio, las tareas habituales cobrando una nueva dimensión. Aquellos informes que antes le parecían grises, ahora la desafiaban a encontrar un significado más allá de los números. Decidió profundizar en el análisis de cada caso, enfocándose en cómo las decisiones que tomaban sus superiores afectaban a los más vulnerables. La idea de utilizar su posición para generar un cambio empezó a tomar forma en su mente, un proyecto viable, uno que la alejaría del remolino emocional y la impulsaría hacia una dirección más clara.
Un par de semanas después, Carla fue abordada por un colega, Lucía, quien le había escuchado hablar con conmoción durante la reunión. «Me inspiró tu valentía», dijo mientras se acercaba. «Nunca había pensado en las decisiones que tomamos aquí como algo que puede resonar más allá de estas paredes». Carla sintió que el comentario sembraba una semilla de esperanza. A medida que su confianza aumentaba, empezó a construir una red secreta de apoyo entre sus colegas, quienes compartían sus inquietudes y frustraciones sobre las decisiones tomadas en niveles superiores. El espacio de trabajo se convertía lentamente en un escenario de ideas en las que el dolor y el sufrimiento podían ser abordados, por más incómodo que resultara. En cada conversación, una pequeña chispa de autenticidad prendía, desafiando la complacencia que había caracterizado a la oficina por tanto tiempo. El deseo de cambiar la narrativa se hacía más fuerte, y Carla comenzó a esbozar un plan para un informe que expondría las historias. Detrás de los datos fríos, un documento que vincularía la profesionalidad con la empatía. Sin embargo, en las sombras de este nuevo proyecto, la figura de su padre volvió a manifestarse. La búsqueda de sus secretos la perseguía, y las dudas sobre lo que significaba su legado personal se entrelazaban con su carrera emergente. El miedo a que su historia se volviera un lastre se combatía con la creciente necesidad de reconectar con sus raíces. Cada paso hacia adelante culminaba en un momento de reflexión. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad de su propia historia y, por extensión, la de aquellos a quienes intentaba defender? La idea de confrontar a su padre y preguntar directamente sobre su pasado se convertía en un dilema que no podía ignorar. Era un movimiento en el tablero de ajedrez personal que podía cambiarlo todo, un giro que podría llevar a la verdad o a un abismo de decepción. Así, con la determinación de no dejar que sus dudas la frenaran, decidió que las siguientes semanas sería el momento de hacerle la pregunta que le había estado quemando en la lengua. Esa conversación era un paso que podría abrir nuevas puertas, no solo a la comprensión de su propio ser, sino también a sus decisiones profesionales que pronto estarían a la vista del mundo. La noche anterior a su encuentro con su padre, Carla se sintió como si estuviera en la línea de partida de una carrera monumental. La tensión era palpable, pero también había una chispa de anticipación. ¿Qué secretos revelaría su padre y qué impacto tendrían en su recién forjada misión profesional? El momento se presentaba cargado de posibilidades, y con cada respiración, Carla se preparaba para un descubrimiento que podría cambiar no solo su vida, sino también su futuro profesional, de maneras que aún no podía imaginar. Carla respiró hondo antes de salir de casa, sus pensamientos girando en torno a la conversación que estaba a punto de tener con su padre. Sabía que en el fondo de su ser existían verdades ocultas que significaban el peso de una historia compartida, y se sentía lista para enfrentarlas. La determinación empezaba a ahogar el nudo de ansiedad en su estómago. Hoy, las barreras del silencio caerían. Mientras se trasladaba en el transporte público, observó a las personas a su alrededor, imaginando sus propias historias ocultas. Cada rostro era una narración, algunas repletas de sueños cumplidos, otras atestadas de luchas inexplicables. Mientras se distraía con estos pensamientos, algo cambió en su interior. Comprendió que su propio viaje no solo la dirigía hacia el encuentro con su padre, sino también hacia la búsqueda activa de su esencia como profesional. Iba a dar un giro que no solo transformaría su visión, sino que también podría influir en el entorno laboral. Al llegar a casa, el aire tenía un sabor cargado de expectativas. Se sentó frente a su padre, quien la observó con un gesto curioso. Las palabras que habían estado coqueteando con la lengua empezaban a cantar. Su mente finalmente tomaron forma. Se sentía como una capitana de un barco que debía navegar unas aguas turbulentas. El primer intercambio de miradas fue un torrente de emoción, de la necesidad de conocer y al mismo tiempo del miedo a lo que podría surgir. De repente, sintió que ese encuentro no era solo un duelo personal, era una posible confrontación de su legado como hija y como profesional. «Papá, hay algo que necesitamos discutir», comenzó, sabiendo que la vulnerabilidad era el primer paso para explorar toda la narrativa que la había compungido por años. Las palabras fluyeron, revelando la angustia, la curiosidad y el deseo de entender. Su padre la escuchó en silencio. Cada palabra era como una piedra que caía en un lago profundo, creando ondas de tensión en la atmósfera. Cuando finalmente Carla hizo la pregunta que había resonado en su mente, ¿por qué siempre mantuviste ciertos aspectos de tu vida en secreto?, pudo ver cómo el rostro de su padre se tornaba pálido.
La revelación que había imaginado en su mente estaba ante ella, y un puñado de palabras herméticas se deslizó de sus labios. Algunas cosas son difíciles de compartir, Carla, no siempre son historias para contar. El intercambio se tornó denso, cada respuesta de su padre era un eco nebuloso que asevelaba la complicidad de secretos guardados. La frustración crecía dentro de Carla, pero al mismo tiempo, la reacción de su padre le daba pie a una serie de posibles descubrimientos que podrían integrar su historia personal con su desempeño profesional. La idea de amplificar su voz resonaba en su mente, un recurso que podría ser clave en la elaboración de su informe. Finalmente, su padre asintió, reconociendo que las sombras de su pasado habían forjado caminos que aún podían ser revertidos. Había algo en este momento que le parecía presagioso. Quizás todo lo que había aprendido podría formar parte de su relato, una brújula moral que podría guiar su labor. Cuando la conversación concluyó, Carla sintió que un peso se había levantado, pero también un nuevo sentido de responsabilidad emergía. Tenía las herramientas que necesitaba para convertir las narrativas compartidas en una fuente de poder. Decidió que su misión no sería solo personal, sino que cada historia contada podría convertirse en parte de ese informe que deseaba presentar para cambiar la cultura de la empresa. Pero el camino no sería fácil. Con cada decisión tomada, la presión para que sus descubrimientos no fueran simplemente cuestiones de oficina, sino relatos vivos se apoderaba de su mente. Sería como pararse al borde de un acantilado, mirando hacia el abismo, sin saber cómo despegar. Esa noche, mientras el sol se desvanecía, Carla escribió múltiples esbozos y reflexiones, cada palabra una promesa de compromiso con su metamorfosis. Pero un eco persistente la atravesó. ¿Cuántas verdades estaba aún dispuesta a enfrentar? Al cerrar su cuaderno, su determinación se enfrentó a una inquietud creciente. Un mensaje apareció pronto en su teléfono. Era Lucía, quien había visto algo en su celular. Expresión después de hablar con su padre. ¿Estás lista para la próxima etapa de esta aventura? Esa pregunta reverberó en su mente, con lo que significaba confiar en los demás, pero también abrirse a lo desconocido en su camino. El momento de la verdad se acercaba, y Carla sabía que el desafío más grande todavía estaba por llegar. El viento de cambio sopló en el taller del viejo don Ramiro. Había pasado tiempo desde aquella primera conversación, donde las palabras se entrelazaron por primera vez entre padre e hija. Carla había decidido no dejar que su historia personal se convirtiera en un lastre, sino que lo emplearía como un trampolín hacia un futuro mejor. El eco de los secretos desvelados comenzaba a resonar no solo en su vida, sino también en su entorno profesional. Carla realizó un profundo compromiso con su proyecto. A través de entrevistas con su padre, cada anécdota se convirtió en el ladrillo de un documental que buscaba no solo resaltar la historia de don Ramiro, sino también servir como un retrato vibrante de su comunidad. La calidez de las noches compartidas se transformó en la chispa que iluminaba su determinación de visibilizar las luchas silenciosas de personas que, como su padre, eran consideradas invisibles por el sistema. Las semanas pasaron entre grabaciones y reflexiones. La creación del material audiovisual comenzó a adquirir un ritmo propio, un pulso auténtico que narraba vivencias llenas de humanidad y dignidad. Carla fue sin duda la arquitecta de su voz, y poco a poco pudo sentir que la obra no solo contaba la historia de su padre, sino que estaba construyendo un legado de resistencia en todas las personas que habían sido silenciadas. De manera sinérgica en la oficina, su proyecto fue tomando forma más allá del ámbito personal. Con cada iniciativa de presentar fragmentos del documental, el interés de sus colegas comenzó a despertar. La pregunta sobre cómo podrían integrar ese proyecto en su trabajo surgió en discusiones casuales. Carla sonrió al percibir que la conversación había evolucionado. Su valentía estaba dando frutos. Un día, mientras se sentaba frente a su computadora, un mensaje de Julián apareció en su pantalla. ¿Podemos hablar? He estado pensando en cómo podríamos integrar tu trabajo en nuestras políticas de responsabilidad social. Las palabras resonaron con la potencia de una oración. Era el reconocimiento que había buscado, el momento que validaría su lucha. Carla no solo había transformado su propia historia, había comenzado a tejerla con la narrativa profesional que antes parecía distante. En la reunión con Julián al día siguiente, el diálogo fue auténtico y estimulante. Carla se sintió segura.
Cada frase la acercaba más a la posibilidad de que su proyecto no solo sirviera como un mero documental, sino que se transformara en una herramienta que desafiara las narrativas erradas del vagabundo. Lo que inicialmente podría haber parecido una lucha personal, ahora resonaba con el deseo colectivo de cambio. Mientras Carlos y el resto del equipo trabajaban en estrategias para implementar el contenido del documental en programas comunitarios, Carla se dio cuenta de que su paso definitivo hacia la superación no solo había impactado su vida, sino que también la de quienes la rodeaban. La validación de su voz como abogada se transformaba en una validación de su historia familiar, y la combinación de ambas estaba dando lugar a algo monumentales. Una tarde, cuando el proyecto comenzó a tomar forma, don Ramiro llegó a la oficina de Carla, sorprendiéndola. «He visto las grabaciones», dijo sonriendo con orgullo. «Tus historias merecen ser escuchadas». La respuesta de su padre hizo que el esfuerzo valiera la pena. Había conseguido que su voz y la de su comunidad fueran finalmente escuchadas ante aquellos que tenían el poder de generar un impacto real. El día de la presentación final del proyecto llegó, y la sala estaba atestada de colegas. Cuando Carla se levantó para hablar, la confianza en su voz era palpable. «Hoy no solo presento un documental, presento un legado de lucha. Las historias de nuestro pasado dan vida a los retos que enfrentamos hoy. Les invito a ser parte de este cambio». Las palabras fluyeron con autenticidad, impulsadas no solo por su viaje, sino también por el eco de las historias que había recogido. Tras la presentación, el silencio fue interrumpido por aplausos sinceros. Carla sintió cómo la presión del miedo se disipaba. Había dejado su huella en el corazón de los presentes, abriendo la puerta a un futuro donde su voz y la de su padre existían como testimonio de superación y progreso. El proyecto había trascendido lo personal, estaba dispuesto a tocar corazones y cambiar vidas. Esa noche, mientras cruzaba el umbral de su hogar, encontró a don Ramiro esperándola. Su mirada revelaba orgullo y satisfacción. «Lo conseguiste, hija. Estas historias están por encima de todo», le dijo. Carla sintió que había alcanzado un nuevo nivel de confianza en sí misma. Su legado no solo estaba construyendo un camino para ella, sino que había comenzado a redefinir los límites de lo que era posible. Esa experiencia transformadora la había conducido a un descubrimiento profundamente significativo: vivir con autenticidad, abriendo espacios para que las voces silenciadas fueran escuchadas, era su verdadero propósito. Carla, la abogada que una vez se sintió atrapada entre la ambición y el amor, había logrado equilibrar ambas esferas, llevando consigo un mensaje de esperanza para todos. Ahora estaba lista para afrontar cualquier desafío que viniera. Había conquistado sus miedos y reclamado su verdad, y con ella la voz de su padre permanece viva y resonante en cada rincón del mundo laboral y más allá. Este viaje había sido más que una historia de superación personal, era un llamado para todos aquellos que aún luchan en el silencio, recordando que siempre hay espacio para la voz del que no se rinde. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.